Bueno, bienvenidos a la segunda mesa redonda dedicada a la obra y como homenaje al escritor colombiano Álvaro Mutis. Ayer en la inauguración hubo ponencias y participaron en la primera mesa redonda abriendo este evento Blas Matamoro, Jorge Ruiz Dueñas de México y Javier Ruiz Portela. Hoy van a estar con ustedes en el orden en que leerán. Primero, John Juaristi, Esperanza López Parada, Diego Valverde Villena y permitiremos que participe el homenajeado Álvaro Mutis. John Juaristi, Bilbao, 1951. Poeta y ensayista, doctorado en Filología Románica, catedrático de Filología Española en la Universidad del País Vasco. En 1997 ocupó la cátedra Rey Juan Carlos I en la Universidad de Nueva York. Ha sido profesor investigador en el Colegio de México, en el Distrito Federal, Ciudad de México. Profesor titular de la Cátedra de Pensamiento Contemporáneo en la Universidad de Valencia. En mayo del año 2000 fue director de la Biblioteca Nacional y desde marzo del año pasado es director del Instituto Cervantes. Escribe en euskera y castellano. Ha traducido al español los poemas de Gabriel Aresti, así como las obras de Mario Onaindía y Ramón Saiza Vitoria. Bueno, perdona toda. No, estupendo, sí. Y al euskera autores como von Kleist y Eliot. Colabora en revistas y periódicos como El Correo del País Vasco y en El País y el ABC de Madrid. Ha recibido varios premios en literatura, periodismo y ensayo literario. También ha tenido distinciones importantes la última de ellos en periodismo en 1998 y se obtiene el premio Francisco Cerecedo de periodismo. Ha publicado 10 libros de poesía. El primero de ellos en Pamplona en 1985 y el más reciente, que es su poesía reunida en Madrid en la colección de Envisor en el 2000. De ensayos ha publicado también 6 libros, el primero en 1976. El último de ellos, Historias de nacionalistas en Espasa Calpe en 1997. Entre otras obras, hay 10 publicaciones, de las cuales solamente voy a nombrar la más reciente, publicada por Taurus, que se llama El bosque originario. Bueno, con esta presentación, pues voy a dejar entonces con ustedes la lectura de la ponencia del trabajo de ello. Pues muchas gracias, Santiago. Ante todo, quiero decir que es una enorme satisfacción para mí estar aquí en este acto de homenaje a Álvaro Mutis. Voy a hablar de la poesía de Álvaro Mutis, pero voy a hablar de la poesía de Álvaro en unos términos, digamos, bastante generales y más narrativos que poéticos. Yo creo que es casi incurrir ya en el tópico decir que Álvaro Mutis es un poeta muy versátil,
que en Álvaro hay estilos y maneras diferentes en su poesía, y que también hay unas constantes. Hay unas constantes que son, digamos, la celebración, que son, digamos, la captura del momento, del instante, una poesía incluso en algunos casos que podríamos llamar pictográfica, una poesía de largos periodos en un momento, una poesía casi de salmodia, muy cercana a la poesía religiosa, a la poesía del versículo, que tiene pocos términos de comparación, un poco parangón en la literatura española. Habría que pensar en St. John Perse, habría que pensar en otros poetas. Y después otros poemarios, como Los Trabajos Perdidos, etcétera, mucho más afines a lo que era la poesía de su generación en la España de los años 50, 60, 70. Y una poesía fundamentalmente narrativa. Yo creo que en Álvaro se desmiente aquella observación de Jacobson de que hay una especie de predestinación al cultivo de un género según uno aprenda su lengua, según el eje de las semejanzas o el eje de las contigüidades. Un aprendizaje según el eje de las semejanzas casi destinaría fatalmente a un autor a escribir poesía y ensayo, mientras que un aprendizaje más metonímico, más sobre el eje de las contigüidades, le inclinaría hacia la narrativa. En Álvaro Mutis estos dos aspectos, el de narrador y el de poeta, se dan conjuntamente, y con unas fronteras a veces muy poco perspicuas entre ambos. En el Álvaro Mutis narrador hay mucho de poeta, y en el Álvaro Mutis poeta también hay este sentido narrativo de la poesía, raro también en la poesía hispánica en general, digamos, más tendente a lo lírico, pero no del todo ausente en la poesía hispánica. Pienso, digamos, en lo que han sido grandes cumbres de la poesía hispánica del siglo XX, por ejemplo en Cernuda, donde también aparece este elemento narrativo. Yo quería ilustrar de alguna forma la concepción, la cosmovisión literaria y poética de Álvaro Mutis con dos anécdotas que a mí me ayudaron a entender mucho la literatura de Álvaro y no solamente su poesía. Y comenzaré, digamos, con la primera, que es el momento en el que yo conocí personalmente a Álvaro, pues hace casi 20 años en Ciudad de México, en casa de unos amigos comunes, donde estábamos varios invitados a cenar, entre ellos Álvaro y Carmen, y había una pareja de músicos polacos. Bueno, digamos, esto es bastante normal en las novelas de Álvaro Mutis. Digamos, si Eva Sur se encuentra con el gaviero, siempre por medio, digamos, un malayo, un polaco, dos músicos polacos, uno de ellos violinista, por lo menos uno de ellos, no sé, creo recordar. Bien, entonces la primera observación que hizo Álvaro después de las presentaciones fue, me escoltó así un poco a bocajarro, dijo: ustedes, los polacos y los vascos, son monárquicos y legitimistas por naturaleza. Y yo protesté tímidamente y dije: bueno, no todos los vascos son monárquicos y legitimistas por naturaleza. Y Álvaro insistió y dijo: sí, ustedes son monárquicos y legitimistas por naturaleza. Entonces, durante toda la cena Álvaro estuvo haciendo comentarios en este sentido, porque como nosotros los monárquicos, como ustedes los vascos, ustedes los polacos y yo mismo sabemos muy bien,
se empezó a pasar revista a las casas reales polacas, a los Jagellones, etcétera, sus relaciones más o menos lejanas con los Habsburgo, con los Sajonia-Coburgo, etcétera, etcétera, y con Navarra. Y siguió insistiendo en esto, digamos, durante toda la noche, porque claro, su sano instinto monárquico natural de vasco, usted le llevará a irritarse ante estas cosas que están pasando en estos momentos en España. Aquello me dejó bastante estupefacto, es decir, no me pareció una tomadura de pelo. En algunos momentos llegué a sospechar que estaba metido en una novela de Bilingüe directamente y que Álvaro era un personaje de Bilingüe que estaba torturando pero me di cuenta, y después lo comprendí mucho mejor al leer las novelas que todavía Álvaro no había escrito, pero que escribiría, cómo en Álvaro Mutis hay una especie de uso desafiante, irritante y artístico de lo que podríamos llamar el prejuicio, intentando desposeer, digamos, a este término de su carga negativa. Es decir, si ustedes han leído las novelas de Mutis, verán a menudo, digamos, una serie de afirmaciones arbitrarias, caracteriológicas o morales, que definen a determinados grupos humanos absolutamente arbitrarios, que otra vez pueden ser los malayos, los vascos o lo que sea. Digamos, eso forma parte de un decorado, yo creo que deliberadamente irreal, como he dicho, un uso desafiante, irritante, de prejuicio que va contra las convenciones y sobre todo contra las convenciones de las bellas almas y sobre todo, por supuesto, contra eso que se llama lo políticamente correcto, y que trata de situar desde el primer momento la escritura de Álvaro Mutis en el plano de lo estrictamente literario, de lo ficcional. Esa caracterización, por ejemplo, de los vascos y de los polacos, de esa forma radical, universal y absolutamente antiempírica, por lo que voy a decir después, como monárquico, es una muestra de esta forma de proceder. Digo absolutamente antiempírica porque después me enteré que una prima mía mexicana había sido secretaria de Álvaro durante mucho tiempo. Esta prima era hija de un ministro republicano vasco, por supuesto, con lo cual estaba bastante claro desde el primer momento que este uso artístico del prejuicio es un uso artístico, pero que es un uso artístico destinado de alguna forma a refutar la historia, a refutar, digamos, lo empírico. En Álvaro Mutis la poesía tiene algo de huida de la historia, tiene algo de refutación de la historia, y tiene algo de embellecimiento de la historia. Y a propósito de esto, contaré la segunda anécdota. Pocos meses después de aquella cena, Álvaro vino a España con Carmen, vino a Bilbao, dijo ahí una frase memorable que nunca se irá de mi memoria porque creo que define perfectamente Bilbao y el País Vasco. Digo, contemplando el paisaje nocturno de Bilbao, Álvaro dijo: maestro, esto estaba jodido mucho antes de que empezasen a construirlo. Y creo que es la mejor definición posible que se puede dar de Bilbao. Y después hicimos una excursión por Navarra, una excursión que comenzó en Itzea, visitando la casa de los Baroja, donde Álvaro se hizo fotografiar junto al retrato de Aviraneta por Ricardo Baroja. Seguimos en Pamplona con una ceremonia improvisada frente a la tumba de los reyes de Navarra, y fuimos a Viana. ¿Por qué? Pues porque Álvaro quería ver el espacio que él había introducido ya en un poema suyo que acaba de publicarse ese año en México, entre los 7 homenajes y un nocturno de uno de los libros de Álvaro. Era un poema sobre César Borgia. César Borgia murió en Viana, murió en Navarra, como ustedes sabrán. Lo mataron en el camino de Mendavia con un lanzazo, y sus huesos debían descansar en
en la Catedral de Viana. Por lo menos eso era lo que Álvaro había supuesto, y el poema era un poema muy pictórico, como muchos de los poemas de Álvaro, digamos una escena casi de pintura de historia del XIX, una ceremonia dentro de la Catedral de Viana antes de que los caballeros partieran para la lucha y que muriese pocas horas después César Borgia. La catedral que aparece en el poema de Álvaro es una catedral gótica, con sus ojivas, con sus arbotantes, etc. En teoría, como digo, César Borgia estaba enterrado en la Catedral de Viana. Cuando llegamos a la Catedral de Viana, el primer choque empírico con la literatura fue que la Catedral de Viana no es una catedral gótica, es una catedral neoclásica, muy hermosa, pero una catedral del siglo XVIII, con unos frescos espléndidos de Pared y Alcázar, pero no hay una ojiva por ninguna parte. Y tampoco estaban los huesos de César Borgia por ningún lado. Pero después lo que es un poco la magia de la poesía. Resulta que efectivamente los huesos de César Borgia habían estado dentro de la catedral desde los años 20 de este siglo en un mausoleo de factura modernista o tardomodernista, obra de un pariente mío, del doctor Victoriano Juaristi, que había hecho, digamos, una réplica del doncel de Sigüenza con un lebrel navarro también por medio para ponerlo sobre los huesos de César Borgia. Pero, digamos, ese mausoleo había sido destrozado en la guerra civil. Los huesos de César Borgia habían sido arrojados de la iglesia y habían terminado, digamos, algunos de ellos bajo uno de los escalones de la catedral, con una placa que se le había puesto encima del año 40 y que decía, con una inscripción muy de año 40, que decía, aquí yacen los restos de César Borgia, generalísimo de los ejércitos de Navarra. Bien, es decir, eso es la historia, digamos. Eso es la historia que, por supuesto, choca abiertamente, digamos, con esa reconstrucción poética de los últimos momentos del hijo de Rodrigo de Borja, del Papa español, de César Borgia, en esa catedral gótica soñada por Álvaro Mutis. La literatura, digamos, en Mutis, no solamente la poesía, es, por tanto, como digo, digamos, una refutación de la historia, una refutación de la ciega necesidad de la experiencia, de lo que se da en la historia, en la vida, la negación del destino. Y, por tanto, digamos, una afirmación simultánea de la libertad. Tiene bastante que ver esto con un concepto que es central en la poética de Álvaro Mutis, y cuando hablo de la poética hablo no solamente de la poesía, sino de la narrativa, el concepto de aventura. El concepto de aventura, digamos, como algo muy próximo a la desesperación, como algo muy próximo a la muerte. La aventura no se busca, digamos, la aventura es el último recurso, digamos, antes de abandonarse al destino, y a un destino que siempre es mortal, en definitiva. La aventura está muy relacionada en la poesía de Mutis con la desesperanza, y está muy relacionada también con los grandes espacios de la desesperanza, con el mar, con el trópico, fundamentalmente, digamos, esos espacios, digamos, donde el hombre se encuentra enfrentado, digamos, a su verdad última, a su destino. Hablando de la literatura de Álvaro Mutis, yo he señalado alguna vez que Álvaro escribe fundamentalmente sobre la tercera raza de hombres, sobre lo que para los griegos era la tercera raza de hombres. Los griegos distinguían entre tres grandes razas de hombres: los vivos, los muertos y los que van por el mar. La literatura de Álvaro Mutis y la poesía de Álvaro Mutis es una literatura sobre esa tercera raza. Muchas gracias.
No sé si Álvaro Mutis quiera introducir alguna cuña en lo que ha dicho Juaristi, en cosas, por ejemplo, bueno, ha tocado en lo de César Borgia, que todos los lectores saben, es una presencia bastante fuerte. Y una cosa interesante sobre lo último que acaba de decir, de esas tres clases de hombres. ¿Acaso por lo de Conrad no explica, no acerca a esa tercera clase de hombres, los del mar, que es la posibilidad de una profunda solidaridad del hombre con el hombre? Es decir, ¿no toca eso en alguna manera lo que ha movido una semana como esta, que es el sentir de verdad una amistad capaz de poner en claro muchas cosas, o la posibilidad de muchas cosas del hombre y de lo que él piensa, tal vez que sea el hombre? No sé si sea no como una pregunta que esté desbordando eso, pero sí, si él quisiera introducir algo sobre ese tema. Bueno, primero quiero aclarar un aspecto de cómo enterraron los huesos de César Borgia, porque a ti se te olvida la rabia que me dio cuando, antes de ponerlos donde hoy están, el obispo de Viana los puso en las escaleras, en un trozo de las escaleras que había que pisar para entrar a la catedral, para que pisaran estos huesos sin ninguna clase de lápida. O sea que eso es bien del destino de César Borgia y bastante macroliano. Sí, sí. Después... Hombre, perdona Álvaro, la realidad era mucho peor y se ha evitado algunos detalles de este tipo, pero en el punto donde mataron a César Borgia hay una gasolinera, digamos, actualmente. Ahí estuvimos. Estuvimos allí. Ahí estuvimos. Entonces, después, la República... No, era todavía el reino, creo. Por un acto de conmiseración, en fin, no quiero calificarlo, sacó estos huesos y los puso a la entrada de la catedral, pero fuera, donde también, si lo quieren pisar, los pisan. O sea que, y ahí es donde pusieron ese título absurdo de aquí yace César Borgia, generalísimo de los ejércitos navarros, ¿no? Entonces hay un aspecto de destino ahí que a mí me llama mucho la atención. Y bueno, sobre esto de la amistad que dice Santiago, pues justamente nuestra relación de Juaristi, mi esposa Carmen y yo, es una relación hecha a base de compartir una serie de paisajes y momentos, tal cual bebida vasca muy sabrosa, pero hubo una comunión, una conjunción que para mí es inolvidable. Y la primera edición de un homenaje y 7 nocturnos en Pamiela se hizo en Pamplona, porque como que todo lo nuestro se fue conjuntando y cada vez que nos encontramos es como si continuara esa esa comunión de lo que tuvimos que compartir maravillosamente en esa tierra, que no merece el adjetivo que tú trajiste a cuento, porque es que también me mostraste un aspecto un tanto brutal de Bilbao. Pero todo es así, esa es la historia nuestra. ¿Qué vamos a hacer? Muy bien. Bueno, está con nosotros entonces Esperanza López Parada, poeta,
profesora titular de Literatura Hispanoamericana en la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid, en la que obtuvo su título de doctora en esa especialidad con la tesis Bestiarios americanos, la tradición animalista en el cuento contemporáneo, que apareció en la editorial Ciencia y Cultura de México. Ha sido becaria de diversos proyectos de investigación pre- y postdoctorales, el último de ellos centrado en el estudio de textos alternativos y géneros no habituales, cuyos resultados aparecen en el libro La literatura hispanoamericana desde sus márgenes, editado en Frankfurt. Como crítica, ha colaborado con artículos y ensayos sobre arte y literatura en revistas especializadas, como Ínsula, Revista de Occidente, Biblioteca de México, Análisis de Literatura Hispanoamericana, entre otras. Y ha participado con sus reseñas en suplementos culturales del País, Diario 16, ABC y la Jornada Semanal de México. Tiene hasta ahora 4 libros de poesía publicados, el último de ellos, Los 3 días, editado por Pretextos de Valencia. Ha sido traducida al francés, al portugués y al alemán y antologada en varias colecciones panorámicas sobre la poesía española actual. El tema que ella ha escogido, que es de todos modos dentro de la palabra poética, que es la mesa redonda, se titula Creo una fértil miseria. Bueno, yo también estoy muy feliz de estar aquí. Yo descubrí la literatura colombiana leyendo a Álvaro Mutis y luego también descubrí a otros autores a través de su magisterio, y por esas dos razones le estoy enormemente agradecida. Y antes de todo quisiera pedirles disculpas porque me temo que voy a poner la nota amarga en unas conversaciones que hasta el momento han sido gratísimas. Pero, bueno, el título de mi texto es Una fértil miseria, o sea que ya pueden imaginar de lo que voy a hablar. En 1846, en carta a un amigo, Jacob Burckhardt confesaba que de poder elegir el motivo de su muerte, él escogería inmolarse por la cultura clásica occidental. Puestos a morir o a vivir por algo, creo que Álvaro Mutis, que tiene a gala haber nacido el día del rey San Luis, que evitaba perder el tiempo estudiando en el colegio para emplearlo mejor en la lectura de los orígenes de la Francia contemporánea y que puede entusiasmarse con un estudio profundo sobre la situación de los reinos aragoneses en Sicilia, abrazaría igual causa que Burckhardt, una lucha denodada por devolver algo de hálito al desleído cadáver de eso que, llamado mundo antiguo, llamado Occidente, parece ser lo único capaz, como brama alar el estratega, de dar respuesta en el hombre a sus preguntas de bastardo. Quizá una apuesta así puede sonar trasnochada y reaccionaria, pero lo cierto es que frente a tanto poeta impreciso, tanto poeta poco propenso a cualquier forma de enunciación, frente a tanta poesía que ostenta la indefinición ideológica como signo de una modernidad sospechosa, Mutis ha tenido el rasgo de honestidad o el rasgo de arcaísmo, no lo sé bien, de ser muy claro respecto a los puntos de una doctrina, de un pensar o hacer occidentalizados, a cuya disposición pondría su ser y su escritura. En Mutis, el occidente por el que se moriría tiene un poder dialéctico, sigue teniendo un poder dialéctico. Es todavía el espacio que oponer a los bárbaros, aunque ahora estos se presenten con el rostro de la mercadotecnia, del utilitarismo, de la estadística o de la tecnología. Tiene además una simbología muy rigurosa y muy concreta, una simbología ligada a momentos muy especiales y muy intensos. El Sacro Imperio Romano-Germánico, antes de ceder frente al poder temporal de la Iglesia, la rigidez teocrática de Bizancio, la austeridad en la corte felipista, el descubrimiento y la fundación de las Indias o el esplendor omeya. Occidente implica en Mutis una serie de sensaciones y un código de comportamientos que el poeta alguna vez enumerara hablando de Valéry Larbaud. Europa, también en este último, parece algo por lo que morir, y no consiste, sino nos describe Mutis, en el culto sereno y agudo de la belleza, el respeto a la persona como individuo y como misterio insondable, el confort de los grandes expresos, un cordial humanismo paneuropeísta y un perpetuo homenaje sin medida hacia las mujeres hermosas o dignas de serlo. Pero sobre todo, Occidente adquiere en la obra de Álvaro una irrescatable condición crepuscular.
Occidente es lo que perdimos indefectiblemente. Es la caída de Constantinopla en mano turca. Casi se diría que resulta parte de la naturaleza del Occidente ancestral constituir un anhelo errado para siempre, un mundo prodigioso y pretérito que viaja, dice, ordenadamente al desastre de los años, un tiempo augusto e inconsolablemente anterior. En cuanto que Abendland, en cuanto que territorio del ocaso, la pérdida es la naturaleza actual y enferma de Occidente, y alrededor de esta pérdida de valores, de principio, de sentido, circula, como en torno a un hueco insondable, la poesía entera de Mutis. Por eso mismo, y desautorizando los tópicos de un trópico festivo y feraz, resulta esta poesía de una extrema tristeza, como si se viese afectada del mito de Filoctetes y portase también ella una herida abierta e incurable, el lamento por algo que, arruinado, la conforma precisamente con su extravío. El propio Mutis ha calificado sus poemas de agónicos, por su trato tan estrecho con la muerte, por la rapidez con que hacia ella se dirigen y por la convivencia que con ella entablan, convivencia con el ataúd futuro, como el que, destinado a una tía de repente restablecida, su madre reutilizó en la hacienda familiar para guardar la ropa sucia. Pero parece ser que durante mucho tiempo estuvo ahí funcionando con ese valor el ataúd. Hay una condición fúnebre en la escritura de Mutis. El texto es en él una lamentación o un treno, una especie de formulario o libro de difuntos. Y como el contacto con el morir, con sus etapas y sus productos, sus olores, sus derrumbamientos, es corruptor, el poema se contagia de un decaimiento. Las palabras y las acciones de los hombres quedan tocadas por un irremediable proceso de decrepitud y de inutilidad. Mutis escribe: ninguno de nuestros sueños, ni la más tenebrosa de nuestras pesadillas, es superior a la suma total de fracasos que componen nuestro destino. Siempre iremos más lejos que nuestra más secreta esperanza, solo que en sentido inverso, siguiendo la senda de los que cantan sobre las cataratas, los que miden su propio engaño con la sabia medida del uso y del olvido. En tal disposición, con este talante confesadamente derrotista, esta escritura traza un capítulo más de lo que, al lado de Conrad o Malcolm Lowry o Malraux o Fernando Pessoa, el poeta colombiano ha reclamado para el pensamiento contemporáneo: la construcción de los principios básicos en una todavía carente fenomenología del desencanto o en una estética de la decepción. Estética en la que, sin embargo, esta misma poesía no se ubica con la comodidad de un nirvana. Al contrario, es insistiendo, persiguiendo lo perdido contra toda esperanza, como se consigue una cierta constancia de ser. Los personajes que la pueblan, Macrol el gaviero, el húsar, la mujer de la habitación 204, el celador de barcos, son, por esta razón, escépticos y empecinados, fracasados y resistentes. Han caído, pero siguen defendiendo la frontera. Se lanzan a empresas imposibles y exhiben la derrota, el primero de los rasgos de su carácter o de su virtud, con un cierto orgullo, en calidad de marca de pertenencia o de seña que los identifica. Podrían suscribir las palabras del Julio Agrícola de Tácito. Esta es una cita clásica, una de las pocas que no he podido encontrar en la vasta erudición de Mutis, de lo cual me siento muy satisfecha. Podrían suscribir estas palabras de Julio Agrícola de Tácito, que cuando, sabiéndose vencido en la campaña contra los britanos, allí en la lejana Inglaterra, se consuela pensando que existe una frágil pero segura gloria, una clara belleza en el hecho de venir a morir en el límite del mundo. Frase que podría volver suya al alter ego de Mutis, ese Macrol batallando siempre en los extremos y sin la más mínima posibilidad, testigo de una circunstancia que se desmorona con él. Aventureros conscientes, cada vez con mayor certeza y no sin cierta dicha inconfesada de su falta de significado, todos los personajes de Mutis admiten una sola rendición de cuentas. Nada perdí, se dicen, nada gané, ahí estuve, eso es todo. Con su negarse a cualquier forma de claudicación o de pacto, hacen de la miseria una moral, una conducta escogida, la verdadera materia perdurable de su episodio sobre la tierra, y de lo irreparable hacen una suerte de vocación. Y la consecuencia final que de ahí parece extraerse es que ese irreparable constituye la sola e imposible iluminación que aguardan.
que el fracaso de todo sentido se revela como el único sentido a que nos es dado aspirar. Lúcido en grado sumo, Mutis reivindica este tipo de aventura escéptica y condenada de antemano, que tiene ocupados a sus hombres y entregados a la única convicción de la desesperanza. Entre la derrota irrevocable y la lucha denodada, sin expectativas de éxito, entre la pérdida y la resistencia, se mueve la poesía de Mutis. Y yo diría que no solo la poesía, sino la poética misma, lo que Mutis entiende por trabajo creador, compuesto a partes iguales de rito y de fracaso. Su certeza de que la poesía es todavía una labor sagrada se une a la idea de que es también una labor inútil, y ello marca el poema dolorosamente, le confiere todo su pathos y todo su duelo, que mistérico parece encerrar una salvación y se ve arrastrado en la misma marea de imposibilidad y de sinsentido con que se sufren todas las cosas, un hecho más nimio e inservible en medio de la corriente fracasada del mundo. Cada poema, nos dice Mutis, un pájaro que huye del sitio señalado por la plaga. Cada poema, un traje de la muerte por las calles y plazas inundadas, en la cera letal de los vencidos. Cada poema, un paso hacia la muerte, una falsa moneda de rescate, un tiro al blanco en medio de la noche. Sin duda, todavía en Mutis queda mucho del antiguo carácter sacramental de la poesía, de su investidura inspirada y ungida. El trabajo poético tiene en Mutis una cierta relevancia, tiene un origen religioso y sucede en esferas, afirma, en mundos herméticos superiores a nosotros y que nos trascienden. La poesía es un asunto absolutamente serio y, como creía Joseph Brodsky, quien no se la toma así comete un crimen antropológico en primer lugar contra sí mismo. Pero de esa primera condición suya más áurea, Mutis conserva el protocolo de los ritos y la voz solemne. Conserva los pasos magníficos de un pretérito y ya olvidado ceremonial. Hay en su manera de escribir una inclinación litúrgica, como si pusiese en movimiento las palabras y los gestos secretos de una antigua iniciación. No otro era el fin que, gracias a él, señalaba Octavio Paz para la escritura. El poeta, en nuestros días, pensaba, comentando la memoria de los hospitales de ultramar, tiene como misión convocar los viejos poderes, revivir la liturgia verbal, decir la palabra de vida. Solo que Mutis reconoce lo caduco e imposible hoy de dicha misión, su ineficacia en un mundo demasiado circular y demasiado inmanente. Puede que la poesía evoque las viejas ceremonias, pero solo las evoca, como cáscaras más externas de una fe ahora desestimada e irrecuperable. Si aspira, igual que antes, a alcanzar la fuerza cohesiva y de convicción de un mito o un credo, también comprende, en una crisis que por primera vez describía Hermann Broch, que individual, solitaria, no le es posible ya ser ni lo uno ni lo otro, ni un mito ni un credo. Huida toda trascendencia, el poema apenas deja constancia de esa marcha, moneda inútil que paga pecados ajenos con falsas intenciones de dar a los hombres la esperanza. Mutis no puede menos que constatar el carácter vano y gratuito de todo intento poético. Superfluo, inservible, sin sitio, la poesía se ha convertido en un simple sucedáneo, un pobre sustituto con que se nos escatima la inmediatez de lo real. Esperar el tiempo del poema, dice, es matar el deseo, aniquilar las ansias, entregarse a la estéril angustia, y además las palabras nos cubren de tal modo que no podemos ver lo mejor de la batalla cuando la bandera florece en los agrientos muñones del príncipe. El verbo encubre, no revela. La poesía sustituye, las palabras sustituyen, los nombres suplantan un mundo que era más brillante sin su intermediación. Llegados a este punto, si ya está la realidad más claramente viva en sí misma que en todas sus enunciaciones, ¿para qué estas? ¿Para qué el poema? Si el río crece y arranca los árboles y los hace viajar majestuosamente por su lomo, si en el trapiche el fogonero copula con su mujer mientras la miel borbotea como un oro vegetal y magnífico, si con un gran alarido pueden los mineros parar la carrera del viento, si estas y tantas otras cosas suceden por encima de las palabras, por encima de la pobre piel que cubre el poema,
Si toda una vida puede sostenerse con tan vagos elementos, ¿qué afán nos empuja a decirlo, a gritarlo vanamente? ¿En dónde está el secreto de esta lucha estéril que nos agota y lleva mansamente a la tumba? Pocos poetas, creo, han intentado una disección más amarga del escaso peso que el poema desplaza en este tiempo y entre nosotros. Pero pocos igualmente han celebrado sus esporádicas iluminaciones con más ahínco. También ahora el poema es una labor de resistencia. Mutis es un poeta resistente. El poema es una tarea melancólica, prescindible, incapaz de restaurar el esplendor previo, que, sin embargo, se empeña en invocarlo. En eso radica la labor lírica, en la reconstrucción de ritos más plenos que un día sirvieron y de los que apenas pueden testimoniarse sus despojos. El poema, en manos de Mutis, es una fértil miseria, pero también es una empresa lúcida que, entregada al desencanto, no cede un ápice en la tarea, ya ineficaz, de decir. Muchas gracias. En ese una caudalosa, inteligente examen que ha hecho Esperanza, no sé si hay una paradoja que también inquieta a quienes se exponen, más que a quienes leen la obra de Álvaro Mutis, que es ese caudal que él dice conduce a la desesperanza, que tenga también esa inmensa vitalidad. En uno de sus poemas dice que te acoja la muerte con todos tus sueños intactos. ¿Cuáles son entonces esos sueños intactos que hay que mantener si todo ese caudal inmenso que se acerca conduce a la desesperanza? Yo no sé si él quisiera abrir una pequeña rendija hacia esa inmensa casa de la dificultad. Bueno, yo creo que esos sueños intactos, los tenemos todos, es el niño que fuimos. Quien no se dé cuenta, quien no vea que los niños y el niño que fuimos tienen una lucidez y una visión del mundo que ningún adulto puede tener, está perdido, porque el niño ve el mundo como una totalidad y va haciendo descubrimientos y cada descubrimiento va quedando dentro de él. Después el adulto se encarga generalmente de matar a ese niño, de momificarlo y de convertirse en esa cosa tan horrible que es un adulto serio y consciente. Entonces, esos sueños intactos son esos sueños que todos nosotros tuvimos de niños y que no eran sueños, era una auténtica, una tangible realidad para nosotros. Después se esfumó y terminamos en los supermercados, el internet, el trabajo y estas cosas que no tienen nada que ver con nosotros. El escritor y poeta Diego Valverde Villena, licenciado en Filología Hispánica, Filología Inglesa y Filología Alemana por la Universidad de Valladolid. Estudios de especialización en Lengua y Literatura en las universidades de Edimburgo, Dublín, Polonia y Salamanca. Estudios de doctorado en Literatura en las universidades de Oxford, Heidelberg, Tubinga, Chicago y la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido profesor de literatura en varias universidades de Europa y de América. Es corresponsal en España de varias revistas literarias hispanoamericanas y colaborador asiduo de diversas publicaciones.
Es traductor literario y cinematográfico. Ha traducido, entre otros, a Arthur Conan Doyle y a Nidu Giudice. Como poeta ha publicado El difícil ejercicio del olvido, Chicago, Westbury 628 y No olvides mi rostro. Tiene también numerosas publicaciones sobre literatura hispanoamericana, literatura comparada, literatura medieval y arte contemporáneo. Sobre Álvaro Mutis, Diego Valverde Villena se ha encargado recientemente de la edición del libro La voz de Álvaro Mutis, publicado por la Residencia de Estudiantes en Madrid, y es autor de Para Catalina Micaela, Álvaro Mutis más allá del tiempo, publicado en La Paz, Bolivia. Es uno de los autores recogidos en la recopilación Caminos y Encuentros de Macrol el Gaviero, publicado en Barcelona por la editorial Altera el año pasado, y ha publicado artículos sobre Álvaro Mutis en revistas españolas e hispanoamericanas. Asimismo, ha impartido seminarios sobre la obra de Álvaro Mutis en la Embajada de España en Bolivia y en el ISI de Santa Cruz de la Sierra, en los cursos de verano de El Escorial. El tema de Diego, no sé si sea exactamente el título, pero dice: Mujeres de mirada fija y lento paso, el eterno femenino en la poesía de Álvaro Mutis. Santiago ignora que Diego, Santiago y yo compartimos con todo respeto la veneración por el vodka Zubrówka bien congelado. Ese pedacito de pasto que flota en esa botella, para nosotros tres, es casi un símbolo sacramental. Bueno, como siempre estoy encantado de encontrarme con Álvaro Mutis, con quien siempre se aprende, se está alegre y se es feliz, ¿no? Haya o no Zubrówka de por medio. Y por supuesto feliz de la amistad con la que me honra y me regala, basada sobre todo en estas cuestiones polacas y finlandesas. Y como digo, siempre estoy feliz de estar con él y más hoy de poder estar en esta celebración de su figura y su obra, que es un placer compartir con todos ustedes. Para empezar, si les parece bien, y como pequeño preludio a la ponencia, pues quisiera que nuestro diálogo de Nueva Granada leyera un poema que creo que viene muy a tono con el tema del que voy a hablar, que es su magnífico Hija eres de los Lágidas. A través de los anteojos de John Juaristi, este poema adquiere un valor muy especial. Hija eres de los Lágidas. Hija eres de los Lágidas, lo proclaman la submarina definición de tu rostro, tu piel salpicada por el mar en las escolleras, tu andar por la alcoba llevando la desnudez como un manto que te fuera debido. En tus manos también está esa señal de poder, ese aire que las sirve y obedece cuando defines las cosas y les indicas su lugar en el mundo. En un recodo de los años, de nuevo intacto, sin haber rozado siquiera las arenas del tiempo, ese aroma que escoltaba tu juventud y te señalaba ya como auténtica heredera del linaje de los Lágidos. Lágidas. Me pregunto, ¿cómo has hecho para vencer el cotidiano uso del tiempo y de la muerte? Tal vez este sea el signo cierto de tu origen, de tu condición de heredera del fugaz reino del Delta. Cuando mis brazos se alcen para recibir a la muerte, tú estarás allí de nuevo intacta, haciendo más fácil el tránsito, porque así será siempre, porque hija eres del linaje de los Lágidas. En una lucidísima y esclarecedora conferencia, a la que ya aludió antes Esperanza, que dictó Mutis en México, él hacía resumen de las cosas que constituían para Valéry Larbaud la razón de existir. Repito,
lo que comentó hace poco Esperanza. El culto sereno y agudo de la belleza, el respeto a la persona como individuo y como misterio insondable, el confort de los grandes expresos, un cordial humanismo paneuropeo y un perpetuo homenaje sin medida a las mujeres hermosas o dignas de serlo. Eso lo suscribiría mi coterráneo Barnabas, al que tantas cosas me unen, y creo yo que también Macrol, a su manera, y el maestro Mutis. Hoy quiero centrar mi atención en el último de esos puntos, el del desmedido y constante homenaje a la mujer. En la obra de Mutis hay dos tipos de mujeres, que en el fondo confluyen en la misma, la eterna diosa blanca que subyace a todas y a todo. Uno es el de las mujeres telúricas, esas mujeres que parecen extraer su fuerza de la tierra caliente a la que simbolizan. Todas tienen un aire de familia, basado en una carnalidad que enlaza con la naturaleza y supera y desborda la adolescente pulsión del macho. Tienen un aire común y a la vez son todas diferentes. Cada una tiene un rasgo peculiar, algo que la hace distinta del resto. Pareciera que Macrol tuviese un don para percibir lo irrepetible en cada una. Y para contárselo a Mutis, para que don Álvaro haya podido perfilar a esas mujeres con tanto acierto y sutileza como si él mismo las conociera. Así, una es esa mujer alta, de grandes ojos oscuros y piel grave. Del cuerpo de otra sale un vaho tibio de campo recién llovido. Otras son mujeres de ademanes amorosos y piernas de anamita. Otra tiene un aire salvaje, concentrado y ausente, y canta con una voz delgada, como el perezoso llamado de las aves en las ardientes extensiones de la llanura. Otra, y con ella cerramos esta somera lista, otras son mujeres de mirada fija y lento paso. Una mirada atenta a estas descripciones nos descubre algo. Mutis no está inventando nada. Mutis está viendo. Tal como hacía Swedenborg al describirnos el paraíso, como iba todas las tardes, ¿saben? 2 horas subía al paraíso con los ángeles, y todo está escrito en De Coelo et Inferno y Arcana Coelestia. Igual que comentaba allí Swedenborg, aquí Mutis cuenta lo que está viendo con el celo científico de su antepasado José Celestino al observar la flora de Nueva Granada. Mejor aún, con el asombro maravillado del niño que descubre el mundo e intenta darle palabras a la realidad nueva, distinta, mágica, que se encuentra. El otro arquetipo de mujer en Mutis es el de la mujer mágica, que surge casi en sueños, que camina con paso seguro y felino por esa tenue línea donde la realidad se diluye en la imaginación. Mejor dicho, donde realidad y ficción se cruzan y se devoran mutuamente para dar lugar a más dimensiones de realidad, a la realidad con mayúscula. Esa mujer mágica es, por ejemplo, la que puebla los sueños del príncipe elector y le recuerda a los jinetes tártaros que vio en Valaquia. Toca tangencialmente su sueño, pero en verdad está más allá de sus sueños y no es para él. Un pequeño inciso aquí para comentar la querencia de Álvaro Mutis por la mitologopa del príncipe elector y de tantas páginas mutisianas. Una querencia en la que, como en tantas otras cosas, Mutis se ha adelantado en mucho a tantos autores de ahora, hispanoamericanos sobre todo, que sitúan sus prosas en el ámbito pangermánico de la primera mitad del siglo XX. Con Mutis vuelven a Europa los galeones, y no lo hacen cargados de plata, sino de la riqueza de su visión y su percepción. Porque Mutis hace un descubrimiento a la inversa. Heredero de quienes daban nombres mágicos, California, Amazonas, a lugares que les eran mágicos, Mutis redescubre Europa con una perspectiva nueva que le devuelve la magia a Europa, la magia perdida por la cotidianidad aparente. Y ese acto mágico no lo puede hacer un europeo, lo tiene que hacer un criollo, que está más allá de las mezquindades europeas, de atávicos pleitos de lindes. Porque, desengañémonos, para ser paneuropeo, para ser totalmente europeo, no hay como ser criollo. Como ejemplo,
aparte de Mutis y Barnabuz, quiero recordar hoy al músico venezolano Reinaldo Hahn, amigo de Proust, con el que escribía mucho y que musicó cosas suyas, y que revivió la más fina música renacentista italiana en 1909 en su Baile de Beatriz d'Este, con esa finez especial y ese puro y auténtico europeísmo tan criollo. Pues bien, como decía antes, esa región centroeuropea donde vive y sueña el príncipe elector es también la de otros fragmentos de Caravansérai. La de los egipcias, reinas de Bohemia y Hungría, las hembras de la Pusta, las damas de Moravia. En suma, tierras del Imperio Austrohúngaro, tan emblemático de las ideas de Mutis, sobre todo en los últimos momentos del reinado de Francisco José, el emperador de la Viena de Klimt y Schiele, y Kokoschkai Rilke, y Gustav Mahler, y Arnold Schoenberg, y Otto Wagner, y von Hofmannsthal, y por supuesto, y al mismo nivel que los otros, de Alma Mahler y Manon Gropius. La Viena, también, de Alexander Lernet Holenia, un autor que nos regaló esa delicia titulada El barón Bagge. En dicha novela, una aventura de amor y muerte, lo de siempre, que dirían los camelleros de Caravansérai, la enigmática mujer protagonista dice palabras que el gaviero podría firmar. Nadie puede ayudar a otro, y cada individuo está solo, muy solo, y hasta irremediablemente solo. Pero, a la vez, y desde esa crudeza, aquella mujer es capaz de entregarse al amor, apostando todo a la carta de un sueño. Usted sencillamente fue el hombre con quien soñé. Esa mujer tiene el valor, el coraje y la fe en el destino que a Macron le falta con las mujeres. Mutis nos lo dice en una entrevista. Al gaviero la vida lo ha golpeado mucho. Tal vez su mayor pecado haya sido cometer un cierto descuido con las mujeres. Las toma y se va. Esa es la causa de su sentimiento de culpa. Gracias a Dios, o a la diosa, la redención le puede llegar a Macron y a nosotros a través de las mujeres que tienen en su poder la llama sagrada. Esa facultad de portadoras de lo sagrado es lo que hace que solo sea oficio de mujeres el lavar las estatuas de quienes amaron sin medida ni remedio y dejar enterrada a sus pies una ofrenda. Y esa magia arcana de la mujer se trasluce en sus rostros, la sal de tu piel y tu rostro de antigua moneda, o el silencio de tu rostro antiguo. Y en esa secreta armonía de sabor muy antiguo de Ana la Cretense, y en todo lo dicho en ese fabuloso Ijares de los Lágidas con la que Mutis nos regaló al principio. Todo ocurre en lugares y tiempos lejanos, en alguna corte perdida, en un idioma que no conocemos, en un sueño premonitorio de nuestra vida, o predicho por ella. Ocurre entonces, y también está ocurriendo ahora, en cada momento, a la vuelta de la esquina. Porque esas mujeres que tienen el poder del sincronismo y que son nuestro único vínculo restante con la edad de oro del mito, son las que tienen las claves profundas de nuestra vida. Allí estaba la clave de tu breve dicha sobre la tierra, se nos dice en Canción del Este. Una clave que no tenemos garantizada. Nuestra vida puede perder su rumbo si no acertamos a encontrarnos con nuestro destino. Y para perderlo, un segundo de vacilación es suficiente. Como os dice en el Nocturno tercero, una mujer que tal vez hubiera cambiado nuestra vida y con la que nunca hablamos ni supimos su nombre. Pero si hay que buscar en algún lugar la clave, esa llave que atesoran, a veces sin saberlo, las mujeres, ese lugar es allí donde confluye la savia femenina con otros dos motivos cruciales en Mutis, la infancia y las aguas. La raíz de esa hermosura sin tiempo y de ese poderío arcano de la mujer está en los niños. Que recordemos hoy a Cernuda, del que este año se cumple el centenario, que citaba la brillante y acertada frase de Wordsworth: el niño es el padre del hombre. Las niñas y muchachas, y sobre todo las que están en contacto
con el fluir eterno de la vida, con el agua, donde todo cambia y nada cambia. Las que pasan sus días junto al río, lavando, llevando a cabo su ceremonia lustral como únicas, verdaderas sacerdotisas del género humano. Así en la sonata nos dice: ¿recuerdas cuando bajó al comedor para desayunar y la viste de pronto, más niña, más lejana y más bella que nunca? O en Los esteros, el canto de una muchacha que tendía ropa en la cubierta de la gabarra. O, sobre todo, en ese recuento de momentos clave que es Un gorrión entre al meixoar, la adolescente que me miró distraída mientras colgaba a secar la ropa al fondo de un patio de naranjos. Hace ya varios años, Mutis dictó otra conferencia titulada La desesperanza, una soberbia declaración de principios macrolianos y piedra angular de su pensamiento. Ahí se muestran los 4 puntos cardinales del código mutisiano, el mote que corona su blasón: lucidez, incomunicabilidad, soledad y una peculiar, directa y valiente relación con la muerte. Todos ellos son estigmas que acompañan al creador, o sea, del arte que sea, y a cualquier persona que mire la vida cara a cara. Todo está ahí, dentro de nosotros, con la soledad trabajándonos como un óxido, en palabras del mismo Mutis. Y por ello es la desesperanza nuestra dueña y señora. La única opción para la esperanza es que alguien diga una palabra nunca antes pronunciada, la palabra que nos justifica y permite que Dios no olvide en nuestra cara, el under de aquel magnífico cuento borgiano. Y esa palabra, que es nuestra cifra en el mundo, solo la puede pronunciar una mujer. Mutis lo comenta así en la citada charla: solo algunas mujeres, por un cierto secreto y agudísimo instinto de la especie, aprenden a proteger y amar a los desesperanzados. La mujer es la llave de la vida y de la muerte. Así lo sabe ver Mutis, que sabe leer como Zahorí y buscar los pliegues ocultos de puro diáfanos de la tradición. A Abelardo se lo explicaba a Eloísa en una de sus cartas, cuando comentaba ejemplos del Evangelio y citaba esa frase tremenda y abrumadora de San Pablo: las mujeres obtienen la resurrección de los muertos. Por eso, no es de extrañar que del último momento, en ese paso entre la vida y la muerte, en ese bel morir que tutto una vita honora, todos los personajes mutisianos se vuelvan hacia el rostro de una mujer. El sueño de Bolívar, claro, pero también está Adara el Ilirio, pensando en la justificación de su vida por Ana la Cretense, y en el oficial polaco Tadeusz Nowczynski con su amor inconfesable por Krystyna Krasinska, y Alexander Sergeyevich Pushkin con el nombre de Natalia Goncharova. Porque, como bien nos enseña Mutis, en el paso de la muerte no hay mejor moneda que llevar en la boca como pago a Caronte que el nombre de una mujer. Muchas gracias. Dziękuję bardzo. Proszę, Diego. Bardzo dziękuję, Panie. Bueno, no me queda más que dar por concluida en verdad esta mesa redonda e invitarlos a ustedes a la mesa redonda de mañana, en donde los escritores Adolfo García Ortega introducirá a un diálogo, una charla con Álvaro Mutis, con el escritor mexicano Juan Villoro y con Eduardo García Aguilar, mesa que estará moderada por Conrado Zuluaga Osorio. Entonces, muchas gracias, buenas noches y hasta mañana entonces. Gracias.